Hola jóvenes, buenas tardes. A partir de ahora empezamos con nuestra siguiente unidad y empezaremos con lo que es la sociedad. A lo largo de sus trimestres anteriores ya han visto varias definiciones de lo que es la sociedad. El que tomaremos nosotros en cuenta es una de las más sencillas y las más exactas. La definiremos como el conjunto de personas que viven en un lugar determinado y se organiza de manera definida para conseguir metas comunes. Entonces, en esta pequeña definición nos están dando los elementos específicos que se requieren para que una sociedad sea considerada de esa manera y nos están dando también cuál es el fin u objetivo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Un conjunto de personas. Otra de las características es que vivan en un lugar determinado y por último que tengan una organización. Esta organización va a tener como objetivo o finalidad que puedan conseguir metas comunes, ¿sale? No sé, vivir todos en un cierto lugar para obtener, no sé, un terreno y posteriormente poder obtener sus escrituras y después obtener el agua, la luz, los servicios, etcétera, ¿sale? Entonces, para eso es que las sociedades se organizan en, en territorios específicos, ¿vale? Para que puedan ser tomados en cuenta. No es lo mismo, por ejemplo, poder darle los servicios públicos a un conjunto, a una sociedad de 100 personas que solamente a una. ¿Vale? El Estado prácticamente no movería o no destinaría tantos recursos simplemente para otorgárselos a una persona, pero si ya en esa comunidad hay un conjunto o una sociedad, ya esto es mucho más fácil y más asequible. Tenemos entonces el concepto de sociedad. El siguiente subtema dentro de este tema es tipos de sociedad. Esta clasificación la vamos a tomar de acuerdo al grado en el que los individuos tienen acceso a las diferentes ventajas como pueden ser los recursos, el prestigio o inclusive el poder. ¿Sale? Va a depender entonces de estas características. Las sociedades se suelen clasificar en diferentes formas dependiendo diferentes características o formas. El primero de ellos es ese precisamente. Entonces, esta clasificación de este tipo de sociedad es de acuerdo a ello. La primera clasificación que tomaremos en cuenta serán las sociedades igualitarias. En este tipo de sociedades prácticamente la diferencia entre ricos y pobres son pocas, si no es que casi nulas, ¿sale? Entonces, las sociedades igualitarias, todos, como su nombre lo dice, todos tienen lo mismo. El siguiente tipo de clasificación dentro de al grado de las ventajas que tienen sus individuos son las sociedades de clasificación. Este tipo de sociedades, las personas se dividen en grupos ordenados de manera jerárquica
Y en esto se distinguen claramente quiénes tienen acceso al prestigio, a los recursos y al poder. Por ejemplo, la clasificación que se hacía en las épocas de Carlos Marx, en el cual se podía apreciar claramente la clase media, la clase proletaria, o también denominados pobres, y prácticamente los burgueses. Entonces, en este tipo de sociedad la clasificación se da de manera muy clara y se pueden distinguir los individuos que pertenecen a uno u otro grupo, ¿vale? Y por último tenemos lo que son, dentro de esta clasificación, a las sociedades basadas en la clase. En este punto, las sociedades están bien definidas, pudiendo avanzar entre cada clase a través del trabajo, el matrimonio o inclusive la educación. Al igual que la clasificación anterior, en esta, las clases sociales están perfectamente divididas. Clase 1, la segunda clase y la tercera clase. Pero en esta sí se da la posibilidad de que la clase 1 avance, por ejemplo, a un escalafón o un escalón y llegue a lo que es la clase 2 a través de diferentes elementos, ya sea el trabajo, el matrimonio y educación. Es decir, una persona que trabaja demasiado, gana dinero, se convierte en rico y puede alcanzar el siguiente nivel. Igual al matrimonio, una persona de la clase 1 que se case con alguien de clase 2 y pueda acceder a ese tipo de clase, también puede ser, o a través de la educación, el educarte, el avanzar, el realizar ciertos elementos educativos que te permitan escalar al siguiente nivel, ¿sale? Entonces, esos son los tres tipos de clases basadas en los beneficios o basados en los recursos y ventajas de un individuo. Los siguientes tipos de sociedades que veremos son las sociedades dos, de acuerdo a su nivel tecnológico. En este caso, las sociedades van a depender de cuánta tecnología tienen y es por ello que se va a realizar la clasificación. Recordemos que habíamos visto a algunos autores que decían que aquellos que tenían mayor nivel tecnológico son los que usualmente se aprovechaban de los que tenían menos nivel. Entonces, veremos cuáles son esas clasificaciones. El primero de ellos son las sociedades cazadoras-recolectoras. Este tipo de sociedades, como primer punto, anotaremos que están casi extintas. Ya no hay prácticamente sociedades cazadoras-recolectoras, salvo en muy pocos lugares y no es como que tengan muy bajo su avance tecnológico, ¿sale? Si se dedican a la caza o a la recolección es porque tienen algunos elementos tecnológicos que les ayudan a realizar este tipo de situaciones. Generalmente este tipo de sociedades son generalmente nómadas. Recordemos que los nómadas son aquellos que se trasladan de un lugar a otro
y prácticamente se asentaban cerca de los ríos. Cuando estos se secaban o los alimentos escaseaban alrededor de ese río, se debían mudar hacia un lugar con prósperas condiciones para seguir alimentándose y sobreviviendo. Como tercer característica de estas sociedades cazadoras-recolectoras, el trabajo se dividía en partes iguales de acuerdo al género, es decir, las mujeres, 5 mujeres se van a dedicar a recolectar tal cantidad de elementos y los hombres se dedicaban a cuestiones un poco más fuertes o más que requieren mayor fortaleza física, por ejemplo la caza o el luchar contra otras tribus, etcétera. Entonces, las condiciones de trabajo eran divididas en relación al género y por partes iguales. La segunda sociedad, inciso B, son las sociedades pastoriles, también llamados pastorales, ¿sale? Sociedades pastoriles o pastorales. En este caso, estos sí siguen subsistiendo hasta nuestros días. Actualmente se encuentran al norte de África, principalmente. Se dedican también a la domesticación de animales. Comercializan el excedente de esa domesticación de los animales o inclusive de los cultivos. El restante lo que hacen es comercializarlos con otros pueblos y así tener una variedad de productos, ¿sale? Si un pueblo cultiva demasiado, por ejemplo, no sé, arroz y otro pueblo cultiva demasiado maíz, el excedente lo que hacen es un tipo de trueque o cambio para tener diferentes productos con los cuales echar mano para su consumo. El siguiente tipo de sociedad son las sociedades agrícolas. Ese tipo de sociedades, como su nombre lo indica, se dedican a la agricultura principalmente de cuestiones como frutas, verduras y diversas plantas. Eran nómadas por el agotamiento de los recursos, lo mismo que le pasaba a las sociedades cazadoras recolectoras. Una vez que se agotaban los recursos a su alrededor, pues nada, tenían que estarse moviendo para buscar más alimento. Y lo que ellos hacían, en lugar de comercializar los excedentes de alimento, era almacenar los excedentes que producían. Los excedentes que producían. El siguiente tipo de sociedad son las sociedades agrícolas. Es cierto, a este nos corresponde las sociedades agrarias. Las agrícolas las acabamos de ver. Las sociedades agrarias, ellos generan una serie de cambios prácticamente y a esta serie de cambios se le llama revolución agrícola, ya que se dan diversos avances tecnológicos para los cultivos, es decir, si antes 20 personas araban la tierra, pues ahora con alguna maquinaria ya no se necesitan las 20 personas, sino solamente a 2 o 3 para operar la maquinaria y cultivar inclusive en más y mejor y de mejores condiciones. Entonces, estas sociedades agrarias generan y quedamos que se dan grandes avances tecnológicos para los cultivos.
Criaban animales de granja, como puede ser el borrego, las vacas, gallinas, etcétera. Surgen los centros de apoyo al comercio en este tipo de sociedades. Ya la gente empieza a ver más por la sociedad que por ellos mismos, entonces empiezan a crear diversos grupos para la gente que no tenga cómo cosechar, se les ayudaba con ciertos apoyos. Aparte de apoyar al comercio, también se enfocaban en apoyar a los educadores, a los artesanos, comerciantes e inclusive a los líderes religiosos, ¿vale? El siguiente tipo de sociedad son las sociedades feudales. Y como ya debieron de haber visto en historia, los señores feudales eran prácticamente una persona con grandes extensiones de tierra y el cual tenía pleno poder y dominio en estas extensiones de tierra. Solamente le tenía que dar cuentas o rendir cuentas a lo que era el rey, pero la mayoría de los elementos que producía se quedaban entre él y el rey. La gente que trabajaba esas tierras no tenía prácticamente derecho sobre los beneficios, sobre la siembra. Inclusive se les pagaba de lo mismo que sembraba, pero no era un pago como súper enorme. Es decir, si cosechabas 2 hectáreas, igual y te daban 1 kilo o 2 kilos de arroz o de lo que sea que estuvieses cosechando. Esta forma del feudalismo fue una forma de sociedad basada en la propiedad de la tierra. Quedamos entonces una persona a cargo de muchas personas en las cuales estas últimas debían cultivar la tierra y darle los beneficios a su amo o señor feudal. A cambio de protección militar, el señor feudal explotaba a los campesinos, es decir, para que no los matasen, las personas trabajaban y reitero, solamente era por una cantidad mínima de ganancias. Y por último tenemos a lo que son las sociedades industriales. Estas sociedades industriales están basadas prácticamente en el uso de las máquinas para producir bienes. Y a partir de aquí es cuando se origina lo que ya conocemos como revolución industrial. Y esta revolución industrial sabemos que tuvo su origen en lo que fue Gran Bretaña. Se dieron a través de esto grandes cambios socioeconómicos, no solamente en estos dos ámbitos, sino también en el ámbito humanitario, política, religión, pensamiento, etcétera. Pero principalmente cambios socioeconómicos. En relación a que la gente rica se volvió más rica y la gente pobre se volvió más pobre, y esto repercutía obviamente en la cantidad de dinero que una persona podía tener y los productos que ésta podía comprar. La educación fue uno de los grandes avances. La educación pública era ya impartida en las escuelas, ya no solamente se enfocaba a las personas ricas o con mucho poder adquisitivo, sino la escuela pública ya iba enfocada más a las personas en el sector con menos poder adquisitivo. También se da una gran movilidad social, es decir, empieza lo que es la emigración e inmigración, y esto originó a su vez esto origina, imagínate que una persona de China, por ejemplo, se mude a México, origina entonces una interrelación cultural, y eso fue lo que se originó en estas sociedades, ¿sale? Que las personas conocieran a otro tipo de personas, porque querramos o no, somos diferentes en cuestión de cultura, pensamiento, ideologías, etcétera, y se da una gran diversidad cultural, aumentó demasiado gracias a este tipo de sociedades, a las sociedades industriales. También el poder se concentró en los empresarios, es decir, aquellos que tenían el recurso económico
para empezar a poner a trabajar a esas máquinas. Se concentra el poder en ellos y las personas pobres prácticamente no tenían cómo competir con ellos, ¿sale? Aparte de concentrarse el poder en esos empresarios, también en los empresarios o en los funcionarios del gobierno es donde se concentraba el mayor poder. Y tuvo gran auge los medios de transporte, se dio una gran importancia o empezó como el boom de los medios de transporte. ¿Esto por qué? Por la generación de los diversos inventos en la revolución industrial. Por ejemplo, la máquina de vapor en los trenes, esto generó entonces, fue correlacionado con el punto anterior, la movilidad de las personas que pudiesen trasladarse, si antes se tardaban 5 días a caballo o 10 días a pie, por ejemplo, ahora lo podían hacer en 2, 3 horas y esto generó entonces que las personas pudiesen relacionarse con otras personas. Y tuvieron gran importancia estos medios de transporte en este tipo de sociedades industriales. Pues nada, eso es nuestro tema del día de hoy y tu tarea, bueno, tu actividad, mejor dicho, será buscar una imagen. Puedes dibujarla o puedes buscar alguna en internet, ¿sale? Donde encuentres lo relacionado a la clasificación de acuerdo a su nivel tecnológico. En relación al primer clasificación no es tan relevante, lo tomaremos más de acuerdo a su nivel tecnológico, ¿sale? Una imagen donde representes las sociedades cazadoras recolectoras, encontrarás que es realmente algo muy antiguo. Una donde estén las sociedades pastorales, agrícolas, agrarias y feudales e industriales, donde puedas representar ello, reitero, puede ser dibujado o una impresión, solamente pones tu dibujo bien hecho o tu imagen y colocas sociedad tal, otra imagen, sociedad tal, ¿sale? Y pues nada, esa era tu actividad, si no la terminas como ejercicio ahora, la realizas de tarea, ¿sale? Nos estamos leyendo por WhatsApp, si queda alguna nota pendiente o alguna duda, pues los estaremos checando, ¿vale?